Vamos a dar la bienvenida a Marta Cecilia Villafuerte. Marta Cecilia, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. ¿Cómo está usted? Muy bien, David, ¿cómo está usted? Buenos días a todos quienes nos acompañan en esta mañana. Sí, aquí estamos nosotros. Bueno, también un poco preocupados por tanta situación que ocurre, que la violencia, que los crímenes, que ponga más policía, pero también este tema que nos preocupa es el tema de la vida de las personas, de esa ley del aborto que se está manejando en la Asamblea Nacional y que tiene actores a favor y actores en contra. Con usted hoy conversemos sobre ese tema, sobre la ley, sobre esa extinción de los derechos de la mujer, mi estimada Marta Cecilia. David, como usted lo dice, la maternidad como el principal derecho de la mujer está amenazado no solamente con este proyecto de ley que se presentó en junio en la Asamblea Nacional, que lo elaboró la Defensoría del Pueblo, respondiendo a una simple orden de la Corte Constitucional, sino más ataques que más allá de vulnerar nuestros derechos están distorsionando en la mente de nuestros hijos esta necesidad de invisibilizar el principal derecho constitucional y fundamental de todo ser humano, y en este caso de los ecuatorianos por nacer, para crear una sociedad totalmente fuera de contexto, sin valores ni principios que atentan contra la integridad de la generación que sigue detrás de nosotros. Ya, entonces, claro, porque esto aquí se puede prestar a muchas situaciones, porque se dice, bueno, y de pronto podríamos estar de acuerdo, tal vez podríamos estar de acuerdo, que en el caso de una violación, de esas que son violentas, que todo eso, que la cogieron varios, y de pronto sí, se puede de pronto aceptar hacer un aborto, pero como usted escribía en una de las redes de esos grupos en los que usted está, que decía que una chica, porque ya había terminado con el amor de su vida, y estaba embarazada de 4 meses, había ido para abortar. ¿Qué se Bajo puede la hacer al excusa, respecto? bajo la excusa de una violación, que es lo que se está promoviendo ahora. Este proyecto de ley no pone límites alguno. Lo que yo siempre digo, y ahora con este proyecto de ley, deja al violador libre, deja a un médico preso y deja un hijo muerto. Y para la víctima de violación no le da ninguna solución. Suena rima, pero es lo correcto y lo cierto en este proyecto de ley, ya que no pide denuncia para ir tras el violador, pero sí amenaza con encarcelar al médico que objete conciencia para salvar las dos vidas. No da ninguna solución a aquella mujer víctima de violación para dar una reparación, acompañamiento integral. Y no propone salvar al bebé que está en el vientre, un inocente que no tiene la culpa de la forma en la que fue concebido, y generar o considerar este escenario de violación para irnos contra un inocente realmente preocupa de lo distorsionada que está nuestra sociedad, que considera como opción. Puede ser legal en otros países o puede ser legal en Ecuador, pero el aborto no es una solución para resolver esa problemática. Nosotros sí estamos yendo a la base, a la raíz. ¿Qué pasa con los índices de violación? No han disminuido desde la sentencia, no ha disminuido para nada. No hay menos índices de violencia sexual, no hay sentencias que se han incrementado contra violadores. Es decir, no se ha atacado la problemática principal. Entonces, este proyecto de ley viene como anillo al dedo para esta agenda que viene como la punta del iceberg, porque aquí no se van a quedar, estimado David y quienes nos están acompañando. Esta es la punta del iceberg y detrás de todo esto viene una distorsión para atacar la maternidad de la mujer. La quieren satanizar, la quieren invisibilizar, quieren amedrentarla como el principal derecho, y revisando los instrumentos jurídicos que tiene nuestro país, es interesante que quien tiene mejor protección después de los niños y adolescentes es la mujer embarazada. Entonces, si el país ya tiene en la Constitución, en el Código de Trabajo, en el Código de Salud, tiene esta protección jurídica doblemente resguardada a la mujer embarazada, la pregunta aquí es, ¿por qué no se está ejecutando? ¿Por qué no se está respetando el derecho de esa mujer embarazada de recibir todo el apoyo que ya en estos días actualmente el Estado lo tiene estipulado en sus instrumentos jurídicos? Claro, ahora usted decía una cosa muy clara y yo también la tenía pensada. Ahora, como digo, usted dice, hay cárcel para el médico que no ejecuta. O sea,
que la chica dice, me violaron y el médico automáticamente tiene que hacerla, pero tiene que haber un respaldo, como usted dice, la denuncia, el seguimiento. No, yo voy, me presento, me violaron y hasta luego. O sea, así de fácil. Efectivamente. Así de fácil, estimado David. Y tenemos un ejemplo clarísimo en España. A raíz de que se legalizó el aborto, se despenalizó la conducta de abortar, porque sigue siendo ilegal, lo que se despenaliza es la conducta, pero eso no quiere decir que es una buena conducta, es un acto legal o correcto. Sin embargo, a raíz de que se legaliza o se despenaliza esta conducta, subieron los índices de abortos por violación. Y esa era la única excusa, pero no subieron las denuncias de violación. Ahí es donde se ve la incoherencia. Debería proporcionalmente subir los índices de Lógicamente. denuncias, pero para nada. Y es lo mismo que va a pasar acá. No van a subir los índices de denuncia. Y ahí es donde nosotros exhortamos, y me incluyo como mujer, esa valentía, esa verdadera valentía de levantar la voz no para pedir que se aplique una injusta pena contra un ser inocente, se me dé la oportunidad, se me dé todo el derecho de respaldo que ya está en los instrumentos jurídicos, pero que sí tener esa valentía de levantar la voz y hacer la denuncia contra el agresor. Allí es donde nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, hemos hecho propuestas, usted lo conoce y quienes nos están escuchando también, castración química, que fue rechazada, ley Rebas, que es un registro para tener un listado de todos esos violadores y agresores, abusadores Sexuales. sexuales, fue rechazada por la misma Corte Constitucional que ahora está promoviendo todo lo contrario. Entonces, es una incoherencia de proceder jurídico totalmente decepcionante. Claro, porque, o sea, porque hay en otros países, digamos como Estados Unidos, ellos también dicen un agresor sexual, así haya intentado, queda registrado como agresor sexual, ¿no? Pero acá no, simplemente, claro, va a haber ese desnivel, las denuncias que me violaron, abortos por violación acá, y las denuncias incluso se pueden hasta reducir. Entonces, si ya está la ley, la Corte Constitucional dice no una cosa y ahora va a decir otra cosa, porque eso está, el respeto a la vida consta en la Constitución. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes como grupos pro vida? ¿Verdad? Ya yo conozco parte de lo que ustedes están haciendo, pero ¿qué respuesta han tenido? Porque la respuesta, lo otro sigue avanzando y lo de ustedes como que está detenido y como que le han puesto una barrera para que no avancen ustedes. Bueno, lo que hemos seguido haciendo durante todo este tiempo y principalmente en pandemia, David, es tratar de presentar los argumentos jurídicos o presentarlos en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, incluso con la Corte Constitucional. Recordemos que de 9 jueces fueron 7 los que votaron a favor y 2 los que dieron su voto salvado, Carmen Corral y Teresita Núñez. Hay un articulado, hay un respaldo, hay una verdad constitucional y jurídica que hay que respetar. Sin embargo, la potencia de manipulación es tan grande que hemos tenido que estar constantemente actuando como bomberos, apagando incendios y ahora tenemos este incendio. ¿Qué vamos a hacer en las próximas semanas o meses? Estamos tratando de articular acciones, no solamente a nivel local en la provincia del Guayas, sino también a nivel nacional, movilizaciones, comparecencias en la comisión cuando la Asamblea Nacional decida o no aprobar por el cáliz, en caso de que se dirija a alguna comisión este proyecto nefasto de ley, podemos comparecer y presentar todas las incongruencias, pero también propuestas, nuevamente aquellas propuestas que fueron presentadas y rechazadas, pero también nuevas propuestas de una solución integral, que no sacrifique la vida de ningún inocente, que no revictimice a la mujer, que haga que el aborto no sea una opción, que el aborto sea impensable para este tipo de situaciones, porque no soluciona nada. Entonces, si vamos a dar soluciones, vamos a proponer soluciones frente a esta problemática de raíz, que es el abuso contra los derechos de una mujer. Trabajemos entonces, por ejemplo, desde los pequeños, chicos en casa, varones, que crezcan con esos valores y que no abusen de las mujeres. O esa mujer que tenga la valentía de levantar la voz a la más mínima señal de agresión. Ese tipo de propuestas de fortalecimiento familiar. Y también seguir el ejemplo como Colombia, que hace pocas semanas acaba de dar cadena perpetua o aprobar cadena perpetua para el agresor. Y acá en Ecuador estamos haciendo todo lo contrario, dándole sentencia de muerte a aquel inocente.
Entonces estamos en Ecuador realmente como cangrejos para atrás y estamos haciendo bastantes articulaciones con asambleístas en esta nueva asamblea, tratando de conocer a aquellos defensores de la vida que necesitan ese apoyo para formar un bloque pro vida, un gran bloque pro vida legislativo y con ellos trabajar no solamente este proyecto, sino más proyectos para el bien de todos los ecuatorianos por nacer. Claro, o sea, claro, mientras en Colombia ponen cadena, aprueban la cadena perpetua para este tipo de agresores sexuales, acá en Ecuador se aprobó hace tiempo el proceso abreviado. O sea, es decir, cometo un delito cualquiera que sea, que tiene 20 y 30 años, como es proceso abreviado, salgo en el menor tiempo posible. Entonces, como usted dice, estamos en retroceso. Esto, yo creo que sí se debería dar un proceso abreviado, pero en casos de que pueda hacérselo. Pero en un caso de estos que violan, matan, hacen lo que les da la gana, descuartizan, sin embargo, ahí están libres, libres, algunas personas o presos prefieren seguir presos que salir a la calle porque afuera los matan. Entonces, cuando ustedes van a presentar esto en el Congreso Nacional, este proyecto dice cuando haya, pero de los asambleístas que ustedes han hecho contacto, ¿qué les dicen ellos? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de pronto de los asambleístas? ¿Quiénes estarían a favor y quiénes estarían en contra de la aprobación de este proyecto de ley, Marta Cecilia? Bueno, obviamente recordemos que de todos los escuderos, esos asambleístas que noblemente levantaron su voz porque no tienen voz en la asamblea anterior, estamos nuevamente acompañando a César Ron y Esteban Torres, que están nuevamente en este periodo legislativo. Tenemos a Geraldine Weber como los tres abanderados que están enfrentando o frenteando toda esta batalla que se viene, mientras estamos casa adentro haciendo acercamientos, sondeo, mapeo de los asambleístas para en ese momento, cuando ya vaya a la comisión este proyecto de ley, si es que va, si es que el CAL lo aprueba por todas esas incongruencias jurídicas, ir detectando a los asambleístas que, como nos pasó en la asamblea anterior, David, muchos eran no por tomar una postura, sino por falta de información. Muchos, algunos, y me pasó a mí, varios asambleístas que tenían una postura tibia, ¿verdad? No sabían si votar a favor o en contra, era principalmente por la falta de información. No tenían las estadísticas, no sabían dónde adquirir esta información. Eso también estamos haciendo nosotros. Hemos lanzado una nueva edición de este documento, Ecuador, el aborto en cifras. Lo pueden descargar en la página familiaecuador.org, donde están estas nuevas cifras desde el 2020 para atrás que demuestran y ratifican que el aborto no es un problema de salud pública, que está en el puesto 70 de las 80 principales causas de muerte, que hay más mujeres que mueren por neumonía, por problemas isquémicos del corazón y no se ve a los pañuelos verdes en la calle pidiendo justicia para ellas o tratamiento para ellas, que el aborto, la mortalidad materna no es por causa del aborto, sino por causa de problemas de nutrición de la mamá en estado de gestación, de nutrición del bebé por falta de acceso a un plan nutricional realmente íntegro. Entonces vemos que hay temas realmente importantes que atender y no promover la matanza del ecuatoriano por nacer. Ya, pero claro, en todo caso, de ese mapeo que ustedes están haciendo, que tienen las cifras en la página que usted dijo, ¿cuál es el porcentaje entre los abortos? Porque el aborto se ha venido dando, si con ley o sin ley se va a seguir dando, sino que ahora lo van a oficializar nada más. Los abortos hay, para esto ha habido clínicas, médicos que se prestaban para estas situaciones, pero ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de esto? La De esta muerte por cifra que ustedes aborto, manejan. la Ajá. muerte por aborto representa el 0.024%. Es decir, 0.024% de la muerte femenina en el Ecuador en el 2020. Estamos hablando de una cifra, claro, toda vida vale, toda pérdida humana es muy lamentable, pero estamos hablando de que hay más mujeres perdiendo la vida por otros temas de salud realmente que ameritan ser tratados como problemas de salud pública, cuando el aborto es un problema no tan grave para ser considerado en su momento como una prioridad para promover la matanza del ecuatoriano por nacer. Estamos hablando de cifras del Ministerio de Salud, del INEC, de la Fiscalía General del Estado,
del Consejo Nacional de la Judicatura, cifras verídicas, transparentes, que están a disposición de todos, es cuestión de hacer el trabajo, pero son cifras que nos demuestran varios puntos. 0.024% de mujeres son las que pierden la vida por aborto, que el aborto en los últimos 10 años ha disminuido más del 50%, aunque no lo crean, ha disminuido porque se ha fortalecido la maternidad, que ahora se ve amenazada, que el embarazo adolescente sí es un tema que tratar porque más adolescentes, estamos hablando entre chicos y chicas entre 14 y 17 años, ya empiezan a tener relaciones sexuales. Y al momento que la chica queda embarazada, va y pide aborto porque la violaron. Pero no se puede aplicar 100% porque estamos hablando de que su pareja es otro adolescente y fue un sexo consentido. Esa formación o esa incoherencia donde la Corte Constitucional en el 2018 dictamina los derechos sexuales libres y que nosotros los padres no podemos intervenir para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, pero sí te promociona el aborto y te dictamina el aborto como una solución. Entonces, estas cifras nos permiten analizar muchas aristas. El tema de los derechos sexuales de los adolescentes, los verdaderos derechos sexuales, el derecho de los padres a formar a nuestros hijos en valores y principios, la matanza de los ecuatorianos por nacer y la maternidad como un derecho a defender. Ya listo, buenos días Carlos, bienvenido. Estamos aquí con Marta Cecilia Villafuerte hablando sobre esa ley del aborto y sobre la extinción de los derechos de la mujer. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, David. Buenos días a todos los amigos que ya están en sintonía de Punto de Vista a través del www.ecuador221.com.es y también a través de las redes sociales. Nos encuentras en @Ecuador221es. Estimada Marta, justamente al hablar de este tema de aborto, de los derechos de la mujer, ¿no sería más fácil cambiar el chip de las propias mujeres o del propio ser humano para cambiar esa mentalidad de hablar sobre el aborto? Porque, a ver, existe o no existe la ley, va a existir el aborto. Hay algo que es muy claro, sea legal o ilegal, va a existir porque ha existido. Ahora, ¿cómo crear esa conciencia ciudadana para ese cambio de chip? Por eso le digo, cambio de mentalidad, para que nuestra sociedad entienda realmente lo que está pasando y lo que puede suceder en caso de que se dé este tipo de situaciones. Muy buena pregunta, Carlos. Buenos días. Legal o ilegal, el aborto mata igual. Eso no se lo puede negar en ninguna parte del mundo. Legal o ilegal, el aborto mata igual. ¿Y cómo cambiamos el chip? Excelente pregunta. Haciendo un plan a mediano y largo plazo, que a veces siendo nosotros muy inmediatistas, muy cortoplacistas, queremos soluciones rápidas. Y lamentablemente damos este tipo de soluciones que no solucionan nada, pero trabajando en proyectos, políticas públicas a mediano y largo plazo para fortalecer los valores. Suena muy poético para algunos, pero es en el hogar, en el seno familiar, en el núcleo de la sociedad, la familia, donde se puede fortalecer a los ecuatorianos, hombres y mujeres valientes, que proyecten a futuro esos liderazgos que se necesitan ahora y puedan ser parte de la solución. No estar cayendo en estas manipulaciones que sabemos vienen fuera de Ecuador a nivel latinoamericano. Es una ola ideológica que se está dando simultáneamente en estos momentos, sobre todo en pandemia, pero sin embargo tenemos esa posibilidad. Hemos presentado proyectos para poder fortalecer dentro de las escuelas, reactivar esas escuelas para padres, las comunidades, para dar esta educación en valores. Nosotros, padres de familia, somos los únicos idóneos o más correctos educadores de nuestros hijos. Y aquellos niños que están en estado vulnerable, no tienen un seno familiar realmente conformado o son abandonados en casas de acogida, ahí es donde el Estado debe complementar esa formación para nuestros ciudadanos, que podamos realmente ir cambiando ese chip, considerar la vida como un derecho fundamental, ya que sin este no estaríamos aquí los tres hablando y las personas no nos estuvieran acompañando. Pero sí, ese cambio de chip hay que hacer desde casa, desde temprana edad. Ya, aquí nos están dirigiendo una pregunta a través de nuestro WhatsApp para usted, Marta Cecilia. Nos dicen, bueno, ¿por qué la mayoría tiene que hacerse a lo que piden las minorías?
O sea, esto es una minoría, claro, porque ahora todos están dando porque son tal cosa, denle en esto, porque son tan esto, denle en el otro. Entonces nos preguntan por qué nosotros, la mayoría, tenemos que ceder ante lo que proponen las minorías. Nosotros no servimos, no, nos dice aquí la persona que escribe. Lamentablemente estamos manipulados por las minorías que son las nuevas mayorías. Lamentablemente es cierto, es una manipulación mediática, como les comentaba hace poco, es una simultánea amenaza que se da en Latinoamérica, en la región latinoamericana, que viene de Estados Unidos, viene de Europa, pero que tenemos a una mayoría dormida, a una mayoría conformista, suena admitirlo, suena feo, pero hay que admitirlo inicialmente, a una mayoría que se ha conformado con el menos peor, con mientras no afecte mi metro cuadrado no hago nada, una mayoría que sabe que está mal, pero que le dificulta activarse, le dificulta salir a las calles, y ha sido, lamentablemente hay que mencionarlo, la pandemia, donde todos los seres humanos que pertenecemos a una familia hemos estado cuidando nuestras vidas para no contraer el virus, para no perder la vida, pero ha sido el escenario idóneo para que este tipo de ataques se den. El año pasado en Argentina se legalizó el aborto, entonces ha sido este escenario perfecto para meter este tipo de ataques por esas minorías que han ganado terreno, pero aún no han ganado la batalla. Claro, o sea, estas minorías han ganado terreno, una porque la mayoría se lo ha permitido, como usted hace referencia, dos, porque también los que tienen que decidir las leyes también son parte de esas minorías, ¿no? Sino que, como le dicen los muchachos en la calle, son tapiñados. Entonces, ellos también están de acuerdo con esta situación y van a poner trabas a lo que ustedes hacen y le va a dar viabilidad a lo que lo presentan los otros. Ante esta situación, la lucha es fuerte y ustedes están agrupados para poder luchar con esto, pero ustedes también necesitan ese soporte, ese apoyo de las mayorías. ¿Cómo van a hacer ustedes o cómo están haciendo ustedes para que esa mayoría que está dormida, como usted hace referencia, salga, proteste, diga, pero en buena forma? Nos toca activarnos, en primer lugar, casa adentro, articular como lo hemos hecho, y eso es de conocimiento público, dentro y fuera de las áreas de ideologías religiosas, dentro y fuera de la iglesia, desde el activismo social, desde los ámbitos de colectivos sociales, organizaciones civiles, empezar esa activación enrutada o enraizada en todo el país de esa concientización desde el seno familiar. Si alguien dentro de su familia genera el tema o lo activa el tema de conversación, se va a empezar a concientizar o a crear opinión pública, que es lo que necesitamos ahora. Estamos trabajando, como les comentaba anteriormente, en articular este tipo de iniciativas, este tipo de alianzas, como se hizo en el 2019, obviamente ahora, superando los errores que se cometieron en esa época y sin embargo se pudo defender la vida desde el artículo 45 de la Constitución, pero necesitamos a esa ciudadanía, a esas familias que están adormecidas, que están temerosas tal vez de meterse en este tema polémico porque me van a atacar si digo esto, si digo aquello, pero es necesario porque afecta a la larga a nuestra familia. O tal vez, como dicen, no quieren meterse porque tienen ropa tendida a la final ahí también de lo mismo. Entonces, se van a estar dando con un boomerang también. Entonces, ¿cómo voy a defender esto si tengo esto? Sería, ¿no? Es un criterio muy personal. Se vuelve político, se vuelve muy político, eso sí es verdad, porque ahora como está en la Asamblea Nacional, ya esto se politizó y hay que también estar conscientes de que nos toca jugar esa carta, el cabildeo, coyuntura política, acercamiento. Recordemos que una frase que me marcó mucho era que un líder pro vida es más peligroso si tiene asesores abortistas a su alrededor, que lamentablemente es lo que está pasando ahora. De nada sirve cuando un primer mandatario tiene su postura bien marcada si a su alrededor tiene funcionarios públicos que tienen una agenda en contra, que le van a poner el pie, que van a hacer de las suyas a su espalda, y esto es lo que veremos o hemos visto en estos últimos meses. Así es, Marta Cecilia, muchas gracias por haber comparecido aquí con nosotros en Punto de Vista. Son las 9:06. Ya creo que está atrasada para el que tenía que salir antes de las 9. Muchas gracias, Marta Cecilia. Espero molestarles una nueva oportunidad para conocer
cómo va esta situación y de pronto tal vez usted nos pueda hacer el contacto para poder conversar con alguien que haya pasado esta situación y poder conversar abiertamente sobre todo esto. Marta Cecilia, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí en nuestro espacio virtual Punto de Vista. Muchísimas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. A las órdenes. Pase bien, muy buenos días. Ahí estaba Marta Cecilia Villafuerte. Con ella estuvimos hablando sobre el tema de la extinción de los derechos de la mujer. Carlos, buenos días.